Bueno, si quieren, vamos alargando. Compañeros, si se pueden sentar, por favor, ya empezar a ubicarse y empezar a prestar atención a la clase. Si ya arrancamos, antes nos podemos retirar. Así que por favor, si pueden ubicar y ir ubicándose todos. Bueno, ahora sí. Maestro. Bueno, largamos. Compañeros, compañeras, maravillosa y gloriosa Confederación General del Trabajo, autoridades que me precedieron, secretario de Capacitación y de Juventud, Sebastián, Chino, amigos, muchísimas gracias por darme el honor, la honra de iniciar la primera clase de este hecho realmente histórico para el movimiento obrero organizado y para la patria en su conjunto. Quiero agradecer a las 57 organizaciones libres del pueblo y a sus 320 compañeros y compañeras que están en este lugar sentados. Y esas organizaciones que son, por lejos, la herencia de la revolución justicialista. A mí cuando me preguntan qué es la revolución justicialista, qué quedó en el tiempo, la principal herencia de la revolución justicialista es un movimiento obrero organizado, columna vertebral de la patria y también garante, como decían las autoridades de la CGT, de la civilización del trabajo y de la justicia social y a su vez el pilar infranqueable, invencible para edificar la nacionalidad en esta etapa de caos político del mundo contemporáneo. En esta patriada donde la juventud y el conjunto de los compañeros se forman para definir la democracia a la cual aspira la República Argentina, el ser nacional. Y para conducir desde las organizaciones libres del pueblo y del Estado la Argentina grande con que San Martín soñó. Para que esa Argentina grande tenga, hoy lamentablemente no es así, un pueblo feliz, que vea nacer a sus hijos, que sientan el orgullo de haber nacido en esta maravillosa patria. Y por qué no, como decía que había acá un colega de la República Hermana del Brasil, ¿por qué no poner un presidente de los trabajadores como fue Lula da Silva? ¿Por qué no formarse para poner un presidente, para conducir la República Argentina? Voy a hablar de la historia del peronismo en su primera etapa. Son 12 clases, la clase que viene de acá a 2 semanas. El compañero amigo Juan Godoy va a hablar del tercer gobierno de la revolución justicialista. Y me voy a centrar sobre las realizaciones. Esto es una escuela, voy a hablar de números, ojalá que hayan traído cuadernos para tomar apuntes, porque esto es una escuela de formación científica, patriótica. Y es muy difícil sistematizar las realizaciones de la revolución justicialista, pero voy a tratar de hacer ese esfuerzo en lo que concierne más que nada la primera etapa del ciclo revolucionario, del gobierno que se inicia con la Revolución de Junio y se continúa con la acción apátrida golpista de la contrarrevolución del 55. Y voy a dividir la historia y las realizaciones de la revolución justicialista en 3 etapas. La primera etapa, que se inicia en junio del 43 y va hasta el 17 de octubre, que la voy a resumir en la etapa social de la revolución. La segunda etapa, que se inicia con el 17 de octubre y transcurre hasta el glorioso 54% de febrero del año 1946, donde el pueblo se hace Estado. Y la tercera etapa, que es la revolución justicialista en marcha. La primera etapa de la revolución fue la etapa eminentemente social de la revolución, donde Perón encuentra un Departamento Nacional de Trabajo creado por el segundo gobierno de Roca, después de leer un informe terrible sobre las condiciones de vida de los trabajadores, que era el informe Villalet-Macedo. Se crea un Departamento Nacional de Trabajo y de ahí en adelante un sinfín de fracasos de regulación de la legislación nacional. Perón encuentra
ese departamento y construye una secretaría. El 27 de octubre del 43, 2 años después, se producía el hecho de movilización de masas más importante de la historia argentina. Etapa social de la revolución justicialista. Entre el 43 y el año 45 se firman 700 convenios colectivos de trabajo. En 2 años el movimiento obrero encuentra por intermedio de convenios más soluciones que en toda la etapa de gobierno que le precedieron. 700 convenios colectivos de trabajo, jubilaciones, accidentes, jornada laboral, aguinaldo. Y en ese marco, ahora les voy a dar algunas de las leyes que se aprueban, en realidad de carácter de decreto ley, porque no había parlamento, pero después la revolución justicialista a partir de febrero las hace ley. Sumamente actual. Se hace una ley de alquileres. Ley de alquileres. Hace 70 años la revolución justicialista resolvía un problema troncal de la clase obrera argentina. Estatuto del peón rural. Ley de arrendamientos rurales, que es lo que venía a firmar una consigna de la Revolución Mexicana, que la tierra es para quien la trabaja. Hoy uno de los problemas fundamentales, ¿quién se apropia de la renta extraordinaria del agro? Ley de arrendamientos rurales, Estatuto del peón rural, ley de alquileres, tribunales de trabajo. Primera etapa de la revolución justicialista es la etapa social, que explica, sin dudarlo, el 17 de octubre. Ahora, Perón venía del partido militar. Y la primera etapa de la revolución justicialista, la revolución social, la primera etapa de la revolución social, la etapa social de la revolución, díganla como ustedes quieran, tiene 2 grandes actores: el partido militar, obviamente con Perón a la cabeza, y dentro del partido militar el ejército centralmente, y el movimiento obrero organizado, la columna vertebral del movimiento justicialista. Y esto, trabajadores, ténganlo en claro, el 17 de octubre es hijo del movimiento obrero organizado. No es ni un invento del sistema de radiodifusión, ni un invento de la capacidad de Perón discursiva, que la tenía, sino que es hijo de las realizaciones sociales de la primera etapa de la revolución. Ahora, la revolución justicialista, insisto, primera etapa social, partido militar, movimiento obrero, así nace el justicialismo. Ahora, ¿qué encuentra Perón en el movimiento obrero? Primera etapa de la revolución, un movimiento obrero dividido en 3 sectores. Perón empieza a relacionarse con el movimiento obrero por intermedio de la familia de Domingo Mercante, uno de los grandes gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Y de la mano de Mercante y su familia de la Unión Ferroviaria, de ahí vienen los sindicatos de la Fraternidad, Perón empieza a tener una agenda social que el Ejército Nacional venía viendo en los cuarteles de la ley de servicio militar obligatorio. Los militares venían viendo el estado calamitoso de la clase obrera en los cuarteles. Pero el contacto entre el partido militar y el movimiento obrero le da claridad de la agenda social de la revolución. Le da una agenda de relaciones, de acá salen los cuadros que van a conducir la revolución social. Y le da una pauta del estado de disgregación del movimiento obrero. Maravillosa Confederación General de Trabajo nacida en la década del 30, Perón la encuentra en el 43 dividida en 3. Confederación General de Trabajo, muchos dirigentes de origen socialista. Ahí Perón retoma los vínculos que le había dado Mercante con la Unión Ferroviaria. Y ahí viene una figura fundamental de la historia de la revolución justicialista, un obrero que se llama Atilio Bramuglia. Atilio Bramuglia fue uno, junto con Figueroa, que no era un hombre del movimiento obrero, sino era un intelectual político migrado de España, que con ello diagrama la Secretaría de Trabajo y Previsión. Además, Bramuglia va a ser fundamental porque va a ser gobernador e interventor en la revolución justicialista. Gobernadores del movimiento obrero. A veces se olvidan, pero el movimiento obrero lo tuvo. No solo Atilio Bramuglia y la Unión Ferroviaria, sino, como es el caso, acá lo tengo anotado, entre el 51 y el 52, Carlos Llamena, gobernador de Salta, y Felipe Gallardo, gobernador de la provincia de Chaco. En su momento era un territorio nacional, Perón la hace provincia. Entonces, Perón encuentra un movimiento dividido, trae de la CGT1 ese gran hombre que es Bramuglia, y toma contacto con Domenech. Domenech le hace un acto en Rosario y dice, acá tenemos a Perón, que es el primer trabajador. Perón encuentra una segunda rama sindical, vinculada, unos sectores de esos, al Partido Comunista. Por ahí viene Cipriano Reyes, un hombre del sindicato de la carne que le permite a Perón enfrentar al comunismo dentro del gremialismo. Y acá viene un hombre fundamental de la historia del movimiento obrero, que es Ángel Morlergi del Sindicato de Comercio, que en un acto de aprobación del régimen jubilatorio de los empleados de comercio hace una movilización de 150.000 personas.
Entonces, insisto, el partido militar se empieza a aliar con el movimiento obrero, le da la agenda de problemas, le da la estructura. Y Perón empieza a decir a los obreros, se juntan, la unidad de los trabajadores. CGT 1, CGT 2 y Unión Sindical Argentina. ¿Quién viene de la Unión Sindical Argentina? Luis Gay. ¿Y cuál es la importancia de este hombre? Era un dirigente gremial telefónico. Primero, que es uno de los grandes artífices del Partido Laborista. Perón no tenía un partido, voy a hablar de eso. Se lo crea la CGT, le crea el Partido Laborista, y a su vez Perón suma parte de tradiciones de otros partidos políticos. Y además este hombre es fundamental porque va a ser uno de los 4 secretarios generales de la Confederación General de Trabajo en los primeros 10 años de la Revolución Justicialista. Partido militar, clase obrera organizada. Primero, vínculos. Segundo, unidad. Tercero, empieza la etapa de afiliación de los trabajadores en la primera etapa de la Revolución Justicialista. 1943, 100.000 afiliados tenía la Confederación General de Trabajo dividida en 3. 1946, 877.000 afiliados. 1949, 1,9 millones de afiliados. Año 1955, 2,3 millones de afiliados. Perón le dijo al movimiento obrero, se unifica. Y sobre la base de la unificación, el encuadramiento de los trabajadores y trabajadoras en la República Argentina. Y ahí va a haber un hecho que nunca más se va a cruzar en la República Argentina, que es el pleno empleo, voy a hablar después de la justicia social, y la afiliación prácticamente total de la clase obrera. Y Perón también va a empezar a acompañar a aquellos dirigentes que tienen que refundar, crear sindicatos o discutir algunos espacios de poder dentro de los sindicatos. En el 43 nace la UOCRA, de la construcción, la FOTI en el 44. Y durante 10 años de la Revolución Justicialista, Perón auspició la creación de organizaciones al servicio de los trabajadores, UPCN en el año 1948, la FATUM, Trabajadores No Docentes, por ahí en la Facu Romero, en el año 1949. Unificación, impulso, insisto, organización de los trabajadores y encuadramiento. Y esto le permite en la primera etapa de la Revolución Justicialista que nazca, como decían Acuña y Dale, modelo sindical argentino, único en el mundo y que le editó a nuestro país el sistema de resolución tradicional de los conflictos en América Latina, que es la lucha de clases y el derramamiento terrible de sangre. Y hay 2 leyes que le dieron nacimiento al modelo sindical argentino fundamentales, que son un poquito posteriores a lo que estoy hablando ahora. Ley de asociaciones profesionales y ley de convenios colectivos de trabajo. Esta misma idea va a ser refundada en el tercer gobierno de la Revolución Justicialista durante la presidencia de la compañera Isabel, que va a refundar buena parte del marco de las organizaciones trabajadoras que nacen de la primera etapa de la Revolución Justicialista. Etapa social, partido militar, movimiento obrero organizado. Así nace el 17 de octubre. Segunda etapa, del 17 de octubre al 24 de febrero del 46. Etapa política de la Revolución Justicialista, donde la masa inorgánica, como decía Perón, la fuerza social, se hace sujeto histórico, se hace pueblo. El 17 de octubre nace una nueva etapa de la conciencia revolucionaria de los trabajadores argentinos. En un hecho histórico, la movilización más importante de la historia de nuestro país hasta la fecha. El movimiento obrero derrota de una sola vez a la oligarquía, a los partidos tradicionales, los medios de prensa, los sectores judiciales, que la oligarquía había dicho en su momento todo el poder a la corte. Después hay contra esa corte un juicio político. Y a la embajada de los Estados Unidos y a la embajada del comunismo de la Unión Soviética. La fuerza social se convierte en sujeto histórico. El pueblo dirime un conflicto. Hasta ese momento el pueblo lo dirimió con sangre y con derrota. Y la historia del movimiento obrero hasta la Revolución Justicialista se cuentan más muertos que convenios colectivos aprobados. El 17 de octubre la masa inorgánica se construye el pueblo. Ahora, ese pueblo tenía que hacerse Estado y comunidad organizada. Había que transformar pueblo en Estado. Había que hacer una herramienta política. Y este 17 de octubre, donde la masa inorgánica se hace pueblo, tiene el primer mártir de la Revolución Justicialista. El compañero Darwin Pasaponti, 17 años, militante secundario de la Alianza Libertadora Nacionalista. Y ese primer mártir que riega de sangre las veredas del diario Crítica, lamentablemente
no va a ser el último. Trabajadores debajo de la bomba de la oligarquía en el 55, Felipe Valleso, así se llama este lugar. El compañero Bandor de la Goma, el compañero Alonso Textil, el compañero Rucha, el cual la CGT honra a la entrada de este edificio. Kostelman de Esmata, Coria de la Boca, Atilio López de la UTA y durante la dictadura Servilla Ramírez de la Faston, Di Pascuale de Farmacia, Emil de Luz y Fuerza y decenas, me animo a decir de cientos de dirigentes y delegados gremiales. Ahora, después del 17 de octubre, insisto, tenemos el sujeto histórico. La clase obrera adquiere conciencia de su poder y derrota a la oligarquía interna y al imperio. Y entra la etapa de la organización del movimiento y el partido. El justicialismo no es un partido electoral. El justicialismo es un movimiento, es un conjunto confederado de organizaciones libres del pueblo con autonomía que tienen un momento político, que es transformar esa base social en un triunfo electoral que te dé la posesión del Estado. Ahora, ¿cómo se conforma el partido? Y esto digo lamentablemente, hoy algunos dirigentes se han olvidado de hace bastante, en realidad. ¿Cómo se conformó el partido? La herramienta política que le dio un triunfo histórico a los trabajadores contra el aparato de la política tradicional. Hay una rama política con dirigentes que venían de la Unión Cívica Radical Justa Renovadora, Quijano, el vicepresidente Perón, Diego Luis Molinari, un tipo brillante, un historiador, John William Cook, el padre de Cook había sido canciller. Un sector que viene del Partido Independiente, que lo crea Perón en realidad para acercar a los conservadores, estos Cámpora, Tesaire. Tesaire es un hombre de la amarilla que después va a ser vicepresidente de Perón. Pero son los hombres que Perón fundó un partido independiente. Hay un partido que camina por fuera, pero que pone votos, que es Alianza Libertadora Nacional, que no aporta muchos votos, pero aporta algunos intelectuales sumamente importantes para la historia argentina, como el padre Castellani o Rogelio García Lupo. Y entonces, por un lado, Perón arma una estructura de lucha por el poder para traducir fuerza social en política, con, por un lado, la rama partidaria, la rama política. Y por otro lado está la rama sindical, que es la rama sindical la que gana la elección innegablemente en febrero del 46. ¿Y qué es la rama sindical? Las organizaciones libres del pueblo le crean un partido a Perón, se llama Partido Laborista, y le dicen lo que usted tiene que tener certeza que deben decir hoy. El movimiento obrero es la única organización con participación y con representación real y democrática a lo largo y ancho de la República Argentina. No hay otra. Hay partidos políticos que son, muchos partidos políticos, ¿en qué se han convertido? En un bufete de periodistas y financistas. No hablan, ¿por qué? Porque hablan los periodistas. Por eso cuando se habla de democracia en los sindicatos, el sindicato es la única organización democrática en la República Argentina. Porque una interna en un sindicato no se gana en televisión, ni se gana poniendo plata. Se gana con el delegado y el mano a mano, democracia directa, el último reservorio de democracia directa de la República Argentina. Y el laborismo le dice lo que el movimiento obrero le tiene que decir a la política hoy. Somos la organización política más importante en la República Argentina y la única que está en capacidad de darle a un gobierno la plataforma para transformar el país. Ahora, si vos querés el país para timbiar con Argentina, ese es otro tema. Y en ese proceso previo, la etapa política que va del 17 de octubre al 24 de febrero del año 46, se toman algunas decisiones importantes en política de Estado. Primero, se crea un Banco de Crédito Industrial, voy a hablar ahora de la independencia económica. Se crea un Consejo Nacional de Posguerra que planifica la política argentina. Cuando alguien te dice, usted no va a planificar, lo que le está diciendo es que van a planificar por usted. Hoy no planificar la política argentina es meterte bajo el yugo del neoimperialismo chino, neoimperialismo norteamericano, elijan el patrón que quieran. Hoy decir, no planifico, voy a un sistema libre de mercado, es que las potencias imperiales de turno te manejen el país. Se crea un Consejo Nacional de Posguerra, de ahí sale el primer plan quinquenal. Yo cuando veo por ahí ahora, ¿no? Algunas autoridades que dicen que no se puede. Mirá vos, no se puede. ¿Saben cuántas obras hizo el primer plan quinquenal en 5 años? 75.000 obras. 75.000 obras hizo la Revolución Justicialista con un partido nuevo, que era el laborismo, y un sistema de aliados políticos. Yo a veces cuando veo a algunos dirigentes que están hace mucho tiempo además en el poder, me cuesta decir, ¿cómo no se puede? Peronismo no conoce el no se puede. Primer plan quinquenal pensado en el Consejo Nacional de Posguerra inauguró 75.000 obras. Después hubo un segundo plan quinquenal descontinuado por el golpe del 55. Y acá hay un tema que es interesante discutir, que eso habla Ernesto Forero en la parte de economía, el profe que está acá.
es cómo se paga la justicia social, cómo se pagan las obras. Y algo se habló acá del Consejo Directivo, que muchos creen que con la explotación del hombre por el hombre, la construcción del hombre en un insecto. Y Perón dice, no, ¿cómo se va a pagar la revolución justicialista? Nacionalización del Banco Central, nacionalización de depósitos bancarios, nacionalización del comercio exterior con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Entonces, la revolución, la masa se convierte en pueblo, el pueblo triunfa y se hace Estado. Se inicia la tercera etapa de la revolución justicialista y la consumación de sus tres banderas. Y lo voy a ordenar así. Tercera etapa de la revolución justicialista, que es el justicialismo en el poder, la revolución en movimiento, las tres banderas: independencia económica, justicia social y soberanía política. La voy a presentar en ese orden. ¿Qué era la independencia económica para la revolución justicialista? Y voy rápido con esto porque va a hablar, insisto, mi colega Néstor, de acá, lo tengo por acá un par de semanas. Néstor va a estar el 29 de septiembre. ¿Qué era la independencia económica? Primero, la decisión de la República Argentina de dejar de ser una colonia de los comunistas o de los capitalistas. Y eso se llama planificación versus libre mercado. Hoy la ideología que algunos dirigentes quieren imponer. El libre mercado, anótenlo, el libre mercado se impuso violentamente en la Revolución Francesa hace 200 años. Y el sistema de descalabro humano que generó auspició las peores dictaduras de la historia de la humanidad, como fue el comunismo y el nazismo. Entonces yo escucho a algunos diciendo ahora, bueno, vamos a volver al liberalismo, bueno, una doctrina que se implementó hace 2 siglos y que al siglo de haber caminado ocasionó los peores dramas de la historia de la humanidad. El peronismo dijo, independencia económica es planificación, independencia económica es industrialización, hay que reconvertir la Argentina agropecuaria. Independencia económica es nacionalización de los principales recursos de nuestro país en su momento y actualmente lamentablemente enajenado por el extranjero. Independencia económica era reorientar la economía al mercado interno. No puede ser que los chinos tengan hambre y los chinos que tienen hambre, entonces tienen que criar más cerdos para convertir la proteína. La proteína la hacen con la soja. Y parece que el hambre de los chinos, que es legítima, que su estado defiende a los chinos, generó un aumento de los precios de la soja y un corrimiento de la actividad ganadera en la República Argentina. Entonces el hambre de una potencia genera el aumento del precio de los alimentos internamente. Entonces los chinos bien comidos, los argentinos hambriados. Entonces el peronismo que dijo, vamos a hacer una economía centrada sobre nuestro pueblo, un mercado interno y que no esté presa a la dinámica de la mera sector exportador. Planificación, yo ahora voy a hablar de la planificación, la industrialización, la nacionalización y la construcción del mercado interno. Planificación, primero plan quinquenal, 75.000 obras. Ahora se habla de hacer un gasoducto. 1947, gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, 1.700 kilómetros. 70 años transcurrieron de eso, más o menos. 1.700 kilómetros. Todas las condiciones mucho más difíciles que ahora por el desarrollo de la tecnología. Gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, primer plan quinquenal. Aeropuerto Pistarini, aeropuerto de Ezeiza, no sé si ustedes tuvieron la suerte de visitar ese aeropuerto. O sea, hay gente acá del sindicato. Para ver lo que eran las 75.000 horas de la revolución justicialista. Y el segundo plan quinquenal, que encara cuestiones como la siderurgia con Somisa. Entonces, primero era la planificación, y la planificación con éxitos. No la planificación del PIB, de los diletantes, como dice Perón, que es una actividad más propia académica, como la nuestra, la universidad. Yo estoy hablando de una planificación sobre una realidad efectiva. 75.000 horas, y algunas hoy parecieran imposibles de desarrollar. Industrialización. Industrialización de la República Argentina. ¿Y por qué para los trabajadores es importante la industrialización? Porque es trabajo. Uno de los grandes dramas del liberalismo en Argentina y el país agroexportador es que generan poco laburo. Y había momentos que uno miraba la economía nacional y parecía próspera en términos de billete, de números, de cuadros, pero la gente vivía pésimamente. Entonces la industrialización fue una causa nacional tomada por los trabajadores. Banco de crédito industrial. Política de diversificación de los mercados. Perón hace convenios con América Latina, hace convenios con el bloque comunista, con Estados Unidos y Europa. Yo hace un tiempo que veo que hay muchas dificultades de algunos gobiernos para relacionarse con el Brasil o con el Uruguay porque no les gustan sus dirigentes. Y eso a mi modo de ver no es peronista. ¿Por qué? Porque al peronismo no le importaba lo que hacía la Unión Soviética dentro de la Unión Soviética.
No le importaba lo que hacían los norteamericanos dentro de los Estados Unidos. ¿Qué le importaba? La grandeza de su país y la felicidad de su pueblo. Entonces Perón tiene una política agresiva de expandir los mercados, que atendían un único interés, que era el interés nacional. Y se construyen relaciones con los países que piensan como vos y con los que no piensan como vos. Porque juntarnos con los que nos pensábamos todo lo mismo, eso es muy simple. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno mira Producto Bruto Interno Argentino, que son el conjunto de actividades del área de servicio, por acá lo veo Julio, del sindicato judiciales, yo vengo de la universidad, otro de los puertos. Producto Bruto Interno computan todo el laburo, los que venimos del área de servicios educativos como lo mío y el resto. 1937, el país agropecuario suponía el 28% de la producción total y la industria el 14%. 1955, la relación proporcional entre lo que era la Argentina de servicios agroexportadora e industrial cambia. El agro baja a representar 10 puntos menos, el 17%, y la industria sube casi 10 puntos más, 23%. Pero en 10 años cambió la fisonomía del perfil productivo en Argentina y hizo que la Argentina, la actividad industrial, sea más importante que la actividad agropecuaria. El volumen de producción industrial total aumentó el 30%. Argentina atraviesa un ciclo recesivo de prácticamente 10 años, que asemeja al ciclo recesivo de la vuelta de la democracia. Hacia el 89 uno tiene un ciclo recesivo de 10 años. De los ciclos recesivos, métanselo acá. Se sale con justicialismo o con liberalismo. Y si se sale con liberalismo, tarde o temprano, otro 2001. Un reguero de sangre en un país de rodillas frente a la financia mundial y un pueblo con ganas de irse al extranjero. ¿Cuántas fábricas, establecimientos industriales había en el 43 cuando se inicia la revolución justicialista? 61.172 fábricas. ¿Cuántas había en el 55? 166.500 unidades. Planificación, industrialización sumamente efectiva. Yo ahora leí unos libros lindísimos en la universidad sobre lo que debería hacer el país. Pero no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no tienen pueblo organizado. Y el único actor del pueblo organizado que puede implementar un proyecto de esta envergadura es el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la estructura adecuada, conocimiento para hacerlo. Y la Argentina no solamente prácticamente triplica la cantidad de fábricas, unidades productivas, que eso va a explicar el pleno empleo, sino que empieza a caminar áreas de la industria muy propios del extranjero. Ustedes piensen que uno se sube un Ford gringo, Peugeot, francés, Fiat, italiano. El peronismo planteó la producción de autos y desarrolló autos. El más conocido es el justicialista porque era muy bonito. Ahora, ¿si era el 100% del auto? No, era un proceso, un ciclo, donde había todo un proceso de sustitución de autopartes, apropiación de tecnología. Industrias aeronáuticas y mecánicas de Estado hace cosas que ustedes ven hoy que se importan del extranjero: autos, motos, tractores y aviones. La fábrica de aviones argentina en Córdoba, después la dictadura del 76 la liquida, Kirchner la reabre pero muy chiquita. Ustedes piensen, la producción de aviones no la inventa Perón, viene en la década del 30. En su momento los brasileños, que tenían en la época del peronismo la misma estructura económica que la Argentina, eran 4 veces más de gente pero la misma economía. Hoy Brasil es 4 veces y medio su economía que la nuestra. Y cuando Brasil viene en los 40 a ver la fábrica de aviones, creada en los 30, potenciada con Perón, empieza a desarrollar sus primeros prototipos. Entonces, si usted alguno tiene la suerte o el honor de hacer un viajecito de cabotaje, es muy factible que se suban a un avión de Embraer, fábrica que nace estatal de aviones por ese gran revolucionario que fue Getúlio Vargas, que viene a copiar la fábrica de aviones en la República Argentina. Y Argentina produce aviones antes del peronismo, con mucha fuerza del peronismo, y posteriormente al peronismo hasta la dictadura del 76. Algunos de ellos incluso participan en distintas funciones en la guerra de Malvinas. Y la Argentina se empieza a meter en un nicho de la industria pesada que solamente trabajaban los comunistas o algunas naciones desarrolladas. Astilleros navales, Río Santiago. Esto le permite al peronismo, además de las importaciones, apostar a tener una flota mercante, hoy prácticamente totalmente extranjerizada. Fábrica Nacional de Locomotoras. La Argentina hizo locomotoras. Tenía talleres ferroviarios que siguen existiendo en Tucumán. Hizo locomotoras. Ahora, ¿sigue el 100% de la locomotora? No, no existe eso.
Hace un tiempo en la Universidad de Lanús nos vino a visitar, en realidad lo hicimos a distancia, nos visitó virtualmente, un intelectual coreano que contaba la experiencia del desarrollo automotriz en sus países. Cómo esos países, coreanos o japoneses, salían a competir con la Ford, que les llevaba casi 80 años. ¿Y qué son inversiones a 30, 40 años? O te subís un auto japonés Toyota, suponen que lo hicieron una semana. Bueno, ese proceso que la revolución justicialista inicia demandaba al menos 30, 40 años. Y hoy hubiera permitido que los aviones no eran los de Israel, eran los de Argentina. O hubiera permitido que nuestra flota mercante sea hecha en Argentina. Y una de las cosas que encara la revolución justicialista fue sumisa, que se la encomienda un militar, al partido militar que venía del inicio de la revolución justicialista, que es Manuel Sabio. Que ahora se dio este debate sobre el gasoducto. Veo que ahora se abrió todo un debate sobre el gasoducto, no quiero meterme en política de actualidad, no me interesa y no me corresponde. Ahora, lo que sí quiero decir es que hay muchos limitantes técnicos, parece, para hacer un gasoducto, que el peronismo, un gobierno peronista, hizo 1.700 kilómetros. Y una de las cuestiones que se discutió ahora es de ese acero, de dónde se iba a traer, y se va a traer de Brasil, de Techín, que tiene un convenio con una empresa norteamericana para doblar el acero. Laminar el acero es algo más complejo, pero lo voy a simplificar de esa manera. ¿Qué es lo que hace Perón en su momento? Altos Hornos Apple Palpalá, desarrollo siderúrgico de punta en Jujuy. Hace un puerto de aguas profundas en San Nicolás para el movimiento de acero y trae una planta laminadora de los Estados Unidos. Si nosotros seguíamos esta política, hoy Argentina era un país, insisto, de exportación siderúrgica y que habría resuelto ampliamente su problema de autoabastecimiento energético. Primera revolución justicialista, 10 años, no pasó un siglo. Fue una revolución sin sangre, porque las revoluciones comunistas en tiempos parecidos hicieron mucho, sí, con campo de concentración. Yo estoy hablando de una revolución pacífica en 10 años, que hizo cosas que otros países le demandaron 30, 40, 50, y algunos incluso todavía no lo han conseguido. Entonces, independencia económica, dije, planificación, industrialización y nacionalización de la economía. Y la revolución justicialista demostró que se puede crecer con el ahorro y el trabajo nacional. Ahora parece que si no tenés capital extranjero no podés hacer nada. Ahora parece que si no tenés fondos financieros internacionales no podés hacer nada. Y ustedes sepan que cuando asume Perón, si bien encuentra reservas, claramente encuentra reservas, los norteamericanos lo tratan en la primera etapa Perón como trataron a Fidel Castro. En el medio Perón tiene que atravesar una sequía la Argentina entre el 51 y el 52, la destrucción de buena parte de la economía nacional. Y la Argentina, en el marco de la Segunda Guerra, había junto a muchas divisas inglesas que se llamaban libras esterlinas, como dólares. Y en un momento dicen los ingleses, estas libras esterlinas son inconvertibles. Porque nosotros, ¿qué le decíamos? Agarramos tu libra esterlina, la convertimos en oro o en dólar, y con eso voy a Estados Unidos y compro maquinaria. ¿Qué te dicen los ingleses? Son inconvertibles. Después hablan de la seguridad jurídica. Entonces Perón encuentra un contexto difícil. Yo a veces escucho muchos compañeros que me dicen, no, pero en su momento era más fácil. ¿Qué era más fácil? ¿Cuándo fue más fácil? Era mucho más difícil por donde lo mires. Mucho más difícil que ahora. Y demostró que se puede desarrollar con ahorro y trabajo nacional. Perón repatrió la deuda externa. Trajo los 2.400 millones, canceló el problema de la deuda externa. Hace 40 años, y eso también va a hablar Forero, hace 40 años que la joda de la deuda externa en Argentina produce endeudamiento, renegociaciones, más renegociaciones, bufete de abogados y la mar en coche. Hoy Argentina tiene una deuda externa cercana a los 400.000 millones de dólares que han hipotecado la generación de mis hijos, de mis nietos posiblemente. Y hago un paréntesis, solo si el movimiento obrero no lo resuelve, porque el día que el movimiento obrero se haga cargo de la economía argentina, lo va a resolver como Perón. Repatria la deuda externa. En Argentina no hay más deuda externa. Se puede crecer sin inversión extranjera, sin deuda externa. Argentina no ingresa al Fondo Monetario Internacional. Cada vez que se discute con el Fondo Internacional se cae el mundo. Se va todo el carajo, perdónenme la expresión. Esto es una clase en una institución muy prestigiosa, perdónenme la expresión. Cada vez que se discute con el FMI se va al carajo. Cuando viene el baile del Fondo Monetario Internacional, pero crea una comisión de gente que lo asesora, entre esos Antonio Cafiero, que estaba trabajando en Estados Unidos, y le hacen un informe y dicen, no se te ocurra. Y Perón dice ser un organismo, algo así, como putativo del imperialismo.
pero no necesita para desarrollar el plan quinquenal y la justicia social la sumisión frente al imperio financiero del dinero. Y miren esa economía, ¿qué es lo que pasó? 1946, ¿cuál era la participación del capital extranjero sobre la economía nacional? 47%, casi la mitad de la economía era extranjera. Británica en buena medida, francesa como en algunos ferrocarriles, o norteamericana. 1955, solo el 5% de la economía argentina está en manos extranjeras. Hoy miren la Argentina, prácticamente toda extranjera. Inversión extranjera, en el 46 suponía casi la mitad de la inversión en la República Argentina. 1955 implicaba solamente el 3%, pero él demostró, insisto, que se puede desarrollar un país sin capital extranjero, sin sumisión a la inversión extranjera. Y al haber resuelto el problema de la deuda, revirtió una ecuación que hoy es dramática. Hoy Argentina es un casino y su pueblo trabaja para financiar la joda financiera mundial. En el año 1946, el peso, el costo de la deuda externa sobre las exportaciones, o sea, sobre lo que exportas, cuánto gastaba para pagar la joda de la deuda, se llevaba el 66% de las exportaciones argentinas. ¿Sabe qué ocurrió en el 55? Solo el 1,5%. ¿Cuál es el peso hoy de la financia del pago de la deuda externa sobre la economía argentina? Es un grillete que hunde el desarrollo. Es inviable la República Argentina con el destino que está haciendo hace varias décadas de la democracia, de la apertura democrática en adelante, para pagar esa insidiosa deuda externa. Y empieza el paquete de nacionalizaciones. Ferrocarriles, 1948, esos ferrocarriles nacionales integraron el territorio, fomentaron el turismo. La revolución justicialista le asoció para la economía, creó un tren a Río Turbio, donde desarrolló el marco de un proceso de reconstrucción energética del carbón. Bajó el precio de los fretes y también Perón lo usó para las relaciones internacionales. En el 48 inauguró un servicio Antofagasta-Chile. La nacionalización del ferrocarril sirvió al desarrollo, sirvió a la felicidad del pueblo, a las relaciones exteriores y a la economía. Nacionalizó seguros y reaseguros, usinas eléctricas. ¿Para qué vamos a discutir sobre el funcionamiento de las prestadoras de electricidad? Y recuperó las usinas eléctricas y dijo algo hoy que realmente es preocupante para la situación argentina por la falta de gasoil, los problemas de electricidad en verano, en invierno, en primavera en la Argentina, o por lo menos los grandes centros urbanos. La cuestión energética siempre es conflictiva. Bueno, hoy con el gasoil ni qué decir. Y Perón dijo, vamos a reconvertir el perfil energético. Creó diques, 37 centrales hidroeléctricas, centrales térmicas que queman combustible para hacer electricidad y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que hoy hace electricidad y que recuperó Julio de Vido durante la época de Néstor Kirchner. Continuó el proceso de desarrollo de usinas térmicas. Y si la revolución justicialista seguía este camino, hoy no tendríamos problemas. Seríamos un país siderúrgico, económico, sin problema de energía. Nacionalizó los servicios sanitarios, nacionalizó la flota mercante, creada en el año 1943. Hoy es muy difícil exportar para la Argentina. ¿Por qué? Porque los fletes le salen el doble o el triple que a un norteamericano. Ni que digo los costos de movimiento interno por el desastre que han hecho con los ferrocarriles todos los gobiernos antipatria. Entonces hoy para la economía argentina es muy difícil competir. Y nacionalizó los puertos, elevadores, granos y portuarios con la nacionalización del comercio terreno. Nacionalizó puertos de Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, Capital Federal, Chubut y Rosario. Hoy Rosario es una ciudad hermosa, regada de sangre por los problemas del narcotráfico, ¿no? Y quién sabe si no tiene algo que ver ese puerto de Rosario, con el que por nada parece que nadie se mete. Nadie se mete con los puertos. La revolución justicialista lo nacionaliza y los usó para apuntalar el programa de nacionalización del comercio exterior. Nacionalizó los servicios de gas, desarrolló el petróleo y el carbón y desarrolló la flota aérea mercante de la República Argentina. FAMA, Aerolíneas Argentinas, era parte de eso. 9 de julio de 1947, la revolución declara el acta de la independencia económica. Un país sin deuda externa, capitalizado, con crecimiento y distribución. En 10 años, sin ponerse de rodillas ni al Fondo Monetario Internacional, ni a los comunistas, ni a los capitalistas. Eso se llamó independencia económica, sin la cual la Argentina realmente es un país en el cual no vale la pena vivir.
porque sin independencia económica no se cumple la segunda bandera, que es la justicia social. Movimiento obrero organizado, columna vertebral de la revolución justicialista, pilar fundamental de la cultura, de la doctrina justicialista. La comunidad se integra en torno al trabajo, ni con subsidios, ni con nada. ¿Qué se integra? El trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el aporte del individuo a la comunidad. No somos una mercancía. En mi caso soy un docente, un judicial, un trabajador no docente, un ferroviario, un conductor de trenes. El trabajo no es simplemente una actividad económica, es la pieza fundamental que vertebra, explica la construcción de una comunidad. La revolución justicialista dijo: la comunidad se integra en torno al trabajo. 1943, Perón encontró 800.000 desempleados. No, para Perón era más fácil. ¿Dónde sacaron ese mito que para Perón era más fácil? ¿Eso qué implicaba sobre la población económicamente activa? La gente que está en capacidad laboral, los jubilados ya están jubilados, no laburan. Entonces uno no lo cuenta de la población económicamente activa. Eso que suponía más del 20% de desempleo. 10 años después, pleno empleo. Técnicamente un desempleo por debajo de 2 dígitos. Mira en la República Argentina, 50% de trabajo informal. Yo cuando era chico, a mí siempre me contaba la gente que viajaba lo que pasaba en otros países de América Latina. Informalidad laboral, la fragmentación entre barrios privados. Yo no entendía, era algo que contaba la gente que viajaba al extranjero. Hoy la Argentina tiene 50% de trabajo informal. ¿Cómo lo tiene? Otros países de América Latina que no lo voy a nombrar porque no quiero ofender la idiosincrasia en ningún país latinoamericano. Pero hoy la Argentina tiene la mitad de su masa trabajadora en la informalidad. Han latinoamericanizado la República Argentina. Entonces Perón termina con el desempleo. Pleno empleo en la República Argentina, una utopía. Hoy dicen que el desempleo es del 13-14%, pero cuando cuentan el empleo y vas a la economía informal, y realmente me cuesta decir que es empleado alguien que tiene que salir a cartonear, que se llueve no cartonea, que se accidenta, muere de hambre, digo yo qué sé. Es discutible. Entiendo que todos los trabajadores son dignos, pero también vamos a decir las cosas por su nombre. A veces sutilmente decimos economía popular y yo creo que el Papa Francisco a veces habla de la economía del descarte. Y yo estoy convencido, como plantea el Consejo Directivo, que tenemos que construir una Argentina integrada bajo el trabajo que protegido bajo la civilización justicialista. Leyes protectoras del trabajo, pleno empleo, sindicalización total. 1946, 1955, 2000 convenios colectivos de trabajo. A los 700 de la primera etapa social de la revolución se le suman otros 2000. 309 leyes laborales, muchas leyes que antes eran decretos. 109 leyes de seguridad social. 2 leyes que ya les comenté fundamentales: asociación profesional de 47, convenciones colectivas 53. Y esa revolución que se institucionaliza con la Constitución Nacional, el capítulo 3 de los derechos del trabajador, la ancianidad y la familia. Pleno empleo, sindicalización total prácticamente. Había desaparecido la pobreza en Argentina. Hoy la pobreza es 50% de los argentinos. Y es lógico. 50% de informalidad y 50% de pobres, un país extranjerizado. Es lógico. Son ecuaciones, son relaciones tristemente lógicas. Pleno empleo, sindicalización permanente. ¿Y cuánto participa el movimiento obrero? 1946 se quedaba con el 46,7% de la riqueza nacional. 1952 el 61% de la riqueza nacional. No es cierto que la Argentina tiene que tener la mitad de la gente en la pobreza. No es cierto que la mitad de los trabajadores tengan que vivir de changas o de subsidios. Es humillante para la historia de la revolución justicialista y para la historia grande de la República Argentina. Entonces, la justicia social, un país integrado en torno al trabajo. Todos los que quieren integrar con otras cosas, con la timba financiera, la mano en coche, no son peronistas. El peronismo integra con trabajo. El trabajo encuadrado en organizaciones gremiales y protegido por una legislación reconocida por el Estado y por la patronal. Segundo elemento de la justicia social, la asistencia social. Y la asistencia social, y en esto no somos, el peronismo no es comunismo. A veces hay muchos compañeros que piensan que el peronismo es estatismo, no, eso es comunismo. El peronismo estatiza lo que hay que estatizar,
pero principalmente le da poder a las organizaciones libres del pueblo. La asistencia social, ¿quién lo hizo en buena medida en la revolución justicialista? El movimiento obrero organizado. Del 46 al 53 construyó 10 policlínicos, construyó 300 consultorios. En menos de 10 años, el movimiento obrero organizado, ustedes, hace 70 años, consiguieron en menos de una década darle asistencia social a casi 1.700.000 personas, en un país de menos de 15 millones de personas, para que tengan una importancia de la envergadura de la función social de los trabajadores. Hoy hablaba el Consejo Directivo de las obras sociales, pero eso viene después. Pero es parte de esto. Hoteles, escuela de formación, dignidad. Yo tuve la honra, con los colegas sindicales me han invitado a muchos de sus hoteles. No puedo decir que son mejores de Sheraton porque nunca fui, pero dignidad. Yo he ido a actividades de la política, me ha dado vergüenza. Parece que a los pobres hay que darle alojamiento al pobre. ¿Qué es eso? Vayan a ver lo que son los hoteles de los gremios. Son los hoteles de la civilización del trabajo, los mejores hoteles. Y para eso no tenés que ser 5 estrellas, ¿no? Eso está fuera de discusión. Asistencia social, Organización Libre del Pueblo, Fundación Eva Perón, 1948. ¿Qué construye Eva Perón? Hogares de tránsito para las mujeres solas con nenes. Perón, el peronismo, de hecho, los únicos privilegiados son los niños. Me duele ver una Argentina con 60% de nenes en la pobreza. Escuelas cerradas después de una pandemia terrible. Y a veces me parece tanta desprotección para los que son los únicos privilegiados. Imagínense qué va a pasar en este país, con 60% de pobres, con una inflación en el alimento del 100% anual, una generación entera mal comida. ¿Qué va a pasar con esa generación entera mal comida en una década? Podemos meter a Argentina en la guerra civil. Y la Fundación Eva Perón, conociendo estos problemas, hogares de tránsito para mujeres solas y sus hijos, hogares de ancianos, ciudades universitarias, Córdoba, Mendoza, ciudad infantil, en La Plata, en Monel. Yo viví muchos años ahí. ¿Y cómo se hizo todo esto que se hizo? Torneos juveniles, regalos y festividades. 1 millón de regalos por año repartía la Fundación Eva Perón. ¿Saben lo que son 1 millón de regalos por año? Imagínense la logística. Muchos de ustedes eran del gremio de logística. Piensa, para un gremio de logística yo le doy que crear 1 millón de bustos de caja. Solamente el movimiento obrero organizado lo puede hacer. En articulación con la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón, en Ciudad de Vista, 15.000 hogares. La revolución justicialista convirtió en dignidad el problema habitacional de los argentinos y construyó 450.000 viviendas. La revolución justicialista construyó 450.000 viviendas. 15.000 de esas por la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón construyó 1.000 escuelas. El gobierno que más escuelas hizo en la historia de Argentina, hago un paréntesis, fue la gestión de Avellaneda, era ministro de Educación de Sarmiento, pero el que más hizo escuelas fue Roca. Después Perón, y después se hicieron muchas escuelas durante la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner, se hicieron así como unas 1.000. ¿Saben cuántas escuelas construyó la revolución justicialista? 7.500. Y a veces dicen, era más fácil. ¿Cómo va a ser más fácil? Imagínense que una población por debajo de los 15 millones, hoy necesitamos mucho más escuelas que antes. Hoy hay 50 millones de personas, entonces puede decir 1.000 parecen muchas, en realidad con la población que tenemos deberíamos hacer al menos lo que hizo la revolución justicialista, 7.500. Y también la Fundación Eva Perón construyó los hoteles de Chapalmalal y de Embalse. Ahora, justicia social, la hizo el movimiento obrero organizado, la hizo la Fundación Eva Perón y la hizo una profunda revolución y cambio institucional que hizo la República Argentina. Argentina no tenía el Ministerio de Trabajo, hay que cambiar la Constitución para crear el Ministerio de Trabajo. A partir de 1949, el departamento que encuentra Perón lo hace secretaría y lo convierte en ministerio. Ministerio de Salud, no había un Ministerio de Salud nacional, había carteras provinciales como la de Trabajo. Ministerio de Salud. Construye 12 institutos especializados, cardiológicos y de distintos tipos. Construye 13 hospitales. Camas en los hospitales. Hoy el movimiento obrero organizado le da asistencia social a la clase obrera, pero en su momento no existían las obras sociales. La asistencia era totalmente ofrecida por el Estado o por otros tipos de organizaciones libres del pueblo. Entonces el peronismo de repente se encuentra en la necesidad de hacer una refundación y una ampliación del derecho a la salud por una intervención activa del Estado
con los sindicatos, pero el Estado interviene. Entonces uno miraba las camas, la cantidad de lugares que hay para que te atiendan. En el 40 había 63.000, en el 54 había 180.000 camas. Intervención del Estado con el sindicalismo. Bajó la mitad la mortalidad infantil. Insisto, esto cada vez que lo digo, yo tengo una nena chiquita, me duele tanto ver lo que está pasando con las criaturas, tan terrible lo que está pasando con las criaturas. Y erradicó enfermedades que parecían invisibles, sífilis, paludismo, mal de Chagas, y muchas otras que no las nombro porque después volvieron, lamentablemente. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación de la Nación. Pero no sé si dicen las fuerzas del derecho de las bestias, dicen en Argentina que hay un Ministerio de Aves y no un Ministerio de Educación. Hace una ley nacional educativa, hace una ley universitaria, en realidad son dos en el 40, hace una ley de enseñanza privada, crea una comisión de aprendizaje y orientación profesional que hace lo que es la educación técnica y crea el sistema protector de los derechos docentes con un estatuto docente del 54. Un Ministerio de Educación Nacional, un marco que lo regula desde las funciones, desde los objetivos hasta el ejercicio del trabajo y la orientación. Y acá también, en esta hecatombe cultural que hay dentro del peronismo hace muchos años, se olvidan algunas cosas. ¿Cuál fue la orientación educativa de la Revolución Justicialista? Culturalmente, educación religiosa. Perón hace ley, un decreto de ley del 43. Perón establece la educación religiosa en las escuelas. ¿Cuál era la orientación educativa? Religiosa y nacionalista. Claro, usted puede estar de acuerdo o no. Bueno, esto hizo la Revolución Justicialista. Educación religiosa. Ahora, le preguntaron a los padres, ¿saben ustedes? ¿Cuántos de los padres querían mandar a sus hijos a la educación religiosa? Era optativa, si no podías hacer educación moral. 98% en la escuela primaria y algo así como el 97% en la escuela secundaria plantearon a sus padres, mis hijos tienen que ir a cursar esos módulos. Orientación cultural, religiosa, nacionalista, en lo económico, técnica y en lo social hay algo que por ahí ustedes muchos no saben, gratuita. Hasta el año 49 la universidad se pagaba. Hasta el año 52 la escuela secundaria se pagaba y hasta el año 1952 el terciario se pagaba. Si ustedes quieren ser maestro, maestra, profesor, profesora de geografía, se pagaban los terciarios del Estado. Se erradican los aranceles en el año 1952. Y se establece una cuestión que era lógica, plenidad intelectual, moral, espiritual, social y física. Se introduce el deporte obligatorio en las escuelas. La Revolución Justicialista hace obligatorio la actividad física. Y fíjense qué es lo que pasa concretamente. ¿Cuántos pibes y pibas iban a la escuela? A la universidad. En el año 1945 a la universidad iban 47.000 personas más o menos. En el 55, 138.000 personas. Prácticamente se triplica la matrícula universitaria. Hoy la universidad es gratis, pero no es... ese perdón. Hoy la universidad, en realidad decir gratis es un error, no la paga el que asiste, la paga el pueblo. Ahora, pero se han erradicado los aranceles ¿desde cuándo? De la Revolución Justicialista. ¿Por qué? Porque está el movimiento obrero en el poder. Escuelas técnicas, en el año 1945 había 23.800 estudiantes, en el 55 casi 76.700 estudiantes. O sea, cambia la orientación cultural, económica, social de la educación argentina. Se construyen 7.000 escuelas, esos que les comentaba hoy. 1.000 la fundación, 2.500 las escuelas. Solo el gobernador Mercante, un hombre del Partido Militar de Perón, construye casi 2.000 escuelas. Y el Poder Ejecutivo Nacional otros 3.500. Se desarrolla la Universidad Obrera Nacional, después le cambian el nombre, le ponen Universidad Tecnológica. Se construye el Instituto Tecnológico del Sur, después le cambian el nombre, hoy se llama Universidad del Sur. Se construye el Instituto Antártico. Fíjense, primera etapa de la Revolución Justicialista, Instituto Antártico. Hoy, hipótesis de Tercera Guerra Mundial. Tercer gobierno de la Revolución Justicialista, la compañera Isabel, hace una reunión de gabinete en la Antártida. Miren si el justicialismo le da importancia. Construye la plataforma en la primera etapa científica y en la tercera le da un mensaje político a toda la dirigencia que a veces se olvida de la Antártida. Insisto, en el tercer gobierno justicialista Isabel viaja a la Antártida, hace una reunión de gabinete. ¿Y de dónde saca esa conciencia? Acá. Se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y el CONICET. Eso es el antecedente del CONICET. Y para ir cerrando, voy a hablar de la última bandera, que es la soberanía política y la institucionalización de la revolución. En lo interno, la organización de la política se llamó comunidad organizada.
Pero eso va a hablar Aníbal Torreta el 14 de julio. Por eso hay cuestiones que yo no me quiero extender para no ser reiterativo. Mi clase y la de Juan son más transversales, porque son de las dos etapas del peronismo, pero después ahí se enfocan cuestiones particulares en cada una de los encuentros. Entonces el interno Perón lo llamó comunidad organizada. La comunidad organizada, doctrina de la revolución, se plantea en un encuentro en la universidad. Ahí está el libro que le regalé a la Juventud Sindical, que tiene el prólogo de Sebastián. La comunidad organizada, lo vi por ahí, lo distribuyeron. Esa es la doctrina de la revolución que se presenta en un contexto universitario. Universidad de Cuyo o de la provincia de Mendoza. Y ahí se plantea un nuevo sistema civilizatorio y una forma de organizar el poder. Argentina no era comunista, no le iba a dar todo el poder al Estado, ni tampoco era capitalista, no le iba a dar todo el poder al individuo liberal, consumista. Yo me acuerdo ya hacia el final del gobierno de Cristina había sector que decían que no iban a votar al gobierno porque no podían comprar divisas. Entonces, ¿cómo puede ser que una libertad política se defina por un bien económico? No se entendería el peronismo, 18 años de resistencia. Era una lealtad emocional y doctrinaria. Entonces la comunidad organizada, Perón dice, nosotros no somos ni comunistas ni capitalistas, ni ciudadanos libres ni Estado, sino somos una comunidad organizada en torno de un pueblo libre y crea un sistema de distribución del poder que es el de la organización libre del poder. Esto lo aprendí leyendo por ahí andaba el compañero Alberto Vuela. Lo explica. ¿Se fue, Alberto? Esto lo explica muy bien. La comunidad organizada como sistema civilizatorio alternativo, como sistema de distribución del poder social. Pero ¿cómo distribuye el poder social? Yo lo escuchaba al compañero de capacitación, en un encuentro que hablaba, hace no demasiado, que decían que a la vuelta de la democracia había 35 legisladores del movimiento obrero. Y que decir que hoy prácticamente no hay casi ninguno, y los pocos que hay andan todos separados. Entonces, en la comunidad organizada, que algunos sectores del peronismo se han olvidado, el poder no está en el Estado ni en el individuo libre, está en el pueblo organizado. Es la organización libre del pueblo el sujeto de la democracia. El tercer gobierno de Perón hacía una ley de deporte, creaba superestado, no, le daba a los clubes de barrio la gestión del deporte. Por eso los sindicatos tenían hoteles, hoy tienen obras sociales. ¿Por qué? Porque es el pueblo libre el sujeto de la democracia. Entonces, en ese contexto, Perón le da parte del poder a la rama política, que hoy lo tiene todo. Parece que un partido se vuelve cada vez más un partido liberal, donde la política, sus asesores de imágenes, sus periodistas y sus financistas tienen todo el poder. Y Perón lo distribuye. Rama política, rama sindical y la rama femenina a partir de la reforma electoral del 47. Que había comentado el Consejo Directivo, que permitió una reforma a nivel nacional. Otras provincias habían incluido el voto femenino, como es la de San Juan, el cantonismo, en el 27. Era lo que hace a nivel nacional. Pero más allá de esa ley, se promueve la organización y Perón le lega a la historia argentina a las dos mujeres más maravillosas de la historia de nuestro país, que es Eva e Isabel. Las dos mujeres que educaron más con la figura revolucionaria y sus gestos y su entrega al movimiento nacional y a la patria, que por este tipo de cosas que obviamente son importantes y revolucionarias, pero el peronismo, además de una ley y una reforma electoral, nos dejó dos ejemplos: dos grandes mujeres forjadoras de la nacionalidad. Entonces Perón dice, hay que darle poder a los sindicatos, a las organizaciones libres del pueblo. Y esto nosotros lo subimos al campus. Uno miraba a los ministros de trabajo de la década del 40, José María Freire, ministro de Trabajo de la Nación, Industria del Vidrio. Después lo reemplaza Alejandro Schiavarini, Unión Ferroviaria. Y hoy no es el 23, tercer gobierno peronista, digo, porque a veces te podrán decir, no, el primer gobierno peronista. Bueno, el tercer gobierno peronista, ministro de Trabajo, Ricardo Otero, Unión Obrera Metalúrgica. Quien lo continúa, Cecilio Conditi. Cecilio Conditi de la Asociación de Trabajadores del Estado, cuando antes estaba en la CGT, hoy está en la CTA. Y Conditi además fue importante porque fue el primer rector de la Universidad Obrera Nacional y un hombre importante de la Asociación de Fútbol Argentino. Y el último ministro de Trabajo de la Revolución Justicialista fue Miguel Unamuno, secretario adjunto de la Asociación Bancaria. Entonces a veces a mí me cuesta discutir con muchos compañeros hoy que se dicen peronistas y tienen un problema de memoria. Con Perón los trabajadores eran ministros, eran gobernadores, como el de Salta,
el de Chaco o el de Buenos Aires. Y además, Ángel Gabriel Borlengi, volvemos al inicio del encuentro, secretario general de la Confederación General de Empleados de Comercio, fue ministro del Interior de Perón y prácticamente el único ministro que duró los 10 años de la gestión. Y Juan Atilio Bramuglia, abogado de la Unión Ferroviaria, fue ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué es eso? No solamente a veces la rama política parece que se ha olvidado de la rama gremial, sino que incluso cuando piensa en la rama gremial solamente piensa que los laburantes están para discutir condiciones de trabajo. Sí, está bien, los laburantes están para discutir condiciones de trabajo, entre otras. Y el canciller de Perón era un hombre del movimiento obrero organizado. Y sepan ustedes que ese hombre del movimiento organizado de la Unión Ferroviaria nos representó a la Argentina en las Naciones Unidas, ni más ni menos cuando a la Argentina le tocó presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue un trabajador presidiendo uno de los entes más importantes de las relaciones internacionales que evitó que en la partición de Alemania, después de la Segunda Guerra, eso no terminara en un reguero de sangre. Un trabajador manejando las relaciones exteriores, los trabajadores manejándose el Ministerio de Trabajo y los trabajadores manejando las embajadas. Perón creó una escuela de formación y pone más de 200 agregados trabajadores en las embajadas. ¿Por qué no el movimiento obrero en las embajadas? ¿Por qué no el movimiento obrero en ministerios? ¿Por qué no el movimiento obrero manejando la política internacional? ¿Saben por qué no? Porque el problema es la rama política, innegablemente, y porque el movimiento obrero ya tendrá los tiempos para avanzar en la construcción de esa conciencia y ocupar el lugar que tiene que ocupar. Pero eso no tiene que ver ni con la historia del peronismo, ni con las condiciones coyunturales, porque Perón lo hizo en los 40 y lo hizo en los 70. Comunidad organizada en la interna y en la internacional, Perón lo llamó tercera posición. Perón decía, hay que organizar la comunidad, el sujeto de la parte de la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad. La familia va a la organización libre del pueblo. La organización libre del pueblo construye la nación. Primero, una unidad geopolítica de las relaciones internacionales. Segundo, el continentalismo. Y tercero, va a decir Perón, el universalismo. Y Perón dice, en tercera posición, nosotros no somos ni comunistas ni capitalistas. Ahora, tampoco somos ni anticomunistas ni anticapitalistas. La revolución justicialista no invade países como los comunistas invadían países. Y la revolución justicialista no invade países como hacen los norteamericanos. Porque la tercera posición, si bien no es neutral en las relaciones internacionales, no es expansionista. Crea convenios con todos los países de América Latina. Y coherente con su doctrina, le encomienda al movimiento obrero construir la patria latinoamericana con el Atlas y con los agregados en las embajadas. Ese es un tiempo importante para la organización de la República Argentina, porque se avanza hacia la soberanía política interna definitiva en muchas provincias. Hoy provincias eran territorios nacionales. Los había creado Roca para tomar posesión, y para tomar posesión Roca le crea cuarteles y le hace territorios nacionales que de Poder Ejecutivo se ponen interventores. Perón crea provincias. O sea, es una etapa fundamental para la historia política argentina por la toma de posición y la consumación de la definitiva soberanía nacional interna y para la definitiva soberanía cultural interna. No me voy a extender con esto, pero Perón crea la agencia de noticias Tela, porque estaba cansado de ver lo que pasaba en Bolivia de una agencia del imperialismo cultural, o lo que pasaba en Europa de una agencia del imperialismo cultural, sea británico o comunista. Hoy cuando dicen las redes sociales que manejan a la gente de la opinión pública, bueno, si quieren entenderlo bien, no lo Perón, no existían las redes sociales, no, pero existía un imperialismo cultural. Perón crea una agencia de noticias, Perón crea la televisión pública y Perón en el año 1953 hace una ley equivalente a la del 2009 de servicios de comunicación audiovisual. También a veces cuando a mí me duele ver, insisto, que se hayan olvidado que los únicos privilegiados son los chicos, los pibes. A veces también me duele no ver hombres del movimiento obrero en la rama política. Y también a veces me duele ver estas cosas. Cuando se discutió en el 2009 la ley de servicios de comunicación audiovisual, nadie habló del antecedente de Perón. Y nadie habló, por ejemplo, tampoco de la política de medios de la tercera revolución justicialista que siguió en esta misma línea. Incluso cuestiones interesantes para la historia del movimiento obrero. Perón encontró un Clarín en el diario Crítica,
que comete un hecho atroz en un conflicto sindical, hay 2 trabajadores muertos, se le interviene y no lo estatizan. Eso es en los países comunistas, pero se lo da la CGT. Y es una época gloriosa para el diario Crítica, la gestión de ese medio. A veces por eso son esas cosas que el peronismo se va olvidando y que a veces duelen. Y finalmente, con esto cierro, voy a leerles una cita al final. Había que hacer la institucionalización de la revolución. Los hombres somos finitos, tenemos un ciclo. Los que creemos en Dios, la etapa de la vida es una y después hay otra. Pero para la vida, en la nación, en donde estamos, los hombres somos finitos. Entonces, ¿qué es lo que Perón dice? Obviamente hay que generar las condiciones para institucionalizar la revolución. Para generar las condiciones que el ciclo natural de la vida y la muerte no haga desaparecer al movimiento. Y Perón planteaba que la institucionalización de la revolución iba a tener el primer elemento fundacional, la organización. Perón dijo, la organización vence al tiempo. Y no cualquier organización. La de su movimiento obrero, que es la columna vertebral. Y Perón también planteó, hay que institucionalizar la revolución desde la organización estatal con la Constitución Nacional, que mucho tiempo se pensó que era una forma de evitar los abusos de la patronal contra los trabajadores y contra la legislación. Pero después del 55 derogan la Constitución. Ahora, ¿quién mantuvo inalterables los derechos? La organización. O sea, para Perón el momento estatal de la organización de las relaciones es fundamental. La historia del justicialismo es parte de la historia de la legislación obrera, la historia de Centeno, de Sampaio. Ahora, Perón tenía en claro que la única garantía real del ejercicio de ese derecho es la organización, porque derogaron la Constitución del 49. Pero los derechos no pudieron derogarlos. ¿Por qué? Porque había un movimiento obrero organizado. Y finalmente, el último elemento para vencer a la muerte era la doctrina nacional, que en el año 1954 adquiere fuerza de ley. Y para cerrar, voy con una cita de Perón que habla del rol del movimiento obrero. Dice Perón: los objetivos de las organizaciones de trabajadores consisten en la participación plena, la colaboración institucionalizada en la elaboración del proyecto nacional y en su instrumentación en la tarea del desarrollo del país. Los trabajadores tienen que organizarse para que su participación trascienda largamente la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores como grupo social definan cuál es la comunidad a la que aspiran. De la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Se requiere la presencia activa de los trabajadores en todos los niveles. Muchas gracias. Realizó una pregunta. ¿Qué queda, No se entiende. Antonio Ruggera, ya me parece que algo va a preguntar. Compañero, quiere presentarse. No, realmente ha sido una clase espectacular, una síntesis fenomenal. Yo hace casi 10 años que estoy estudiando lo que fue la Escuela Superior Peronista y el pensamiento de Perón y lo que expresó el compañero es una síntesis fenomenal y realmente no me queda otra que felicitarlo, realmente. Las etapas las comparto, las razones las comparto, la división de poner primero la independencia económica antes de la justicia social, el origen de la justicia social en la realidad de los militares en la época del 30, etc. Yo por lo menos lo que dijo el compañero es perfectamente claro. Gracias. ¿Alguno más? Después más. Buenas tardes a todos y a todas.
quería preguntarte Forja, qué participación tuvo en el primer mandato de Perón, y sobre el IAPI, por ahí que si podemos redondear algo. Sí. Forja y Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. La Unión Cívica Radical tiene distintas etapas, voy a ser muy cortita. Tiene etapas insurreccionales, la cuestión que llega al poder con el Irigoyen. En esa época no había reelección presidencial, lo sucede a Adriana y se parte, hay una primera división. Entre personalistas, antipersonalistas. Y en la década del 30, esas fracciones del radicalismo se multiplican. Entonces el radicalismo, que en su momento era un partido, insisto, nacido a la sombra del caudillo, se divide. Una de esas corrientes era la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja. Forja iba interna dentro del radicalismo y la espardera. O sea, Forja es una corriente interna del Partido Radical que no era representativa en términos electorales. Ahora, sí que fue muy representativa en términos culturales. Gabriel del Mazo, después lamentablemente no se integró al peronismo, Arturo Jaureche, hay muchos hombres fundamentales de la historia cultural argentina. Insisto que su gran aporte más que político fue doctrinario. Cuando viene la revolución del 43, todos los partidos miran de lo que se trataba, nadie sabía bien hacia dónde iba a ir. Perón no era peronismo hasta su participación como secretario de Trabajo y Previsión el 17 de octubre, o sea, nadie sabía qué iba a hacer. Y Forja de las corrientes internas, que de las primeras que mayoritariamente dicen hay que integrarse. Perón incluso tiene una negociación con el hombre fuerte del radicalismo en su momento, Sabatini, que era gobernador de Córdoba. Tipos que para la historia de la política eran tipos relativamente populares, como eran otros sectores del radicalismo en Mendoza, de los Lencinas o del Cantoni en San Juan. El radicalismo es una fuerza política variopinta. Entonces, ese sector del radicalismo se integra. Perón toma relación con Jaureche, después hay una discrepancia sobre unos nombres que le pide Perón para armar el gabinete en provincia de Buenos Aires, después no cumplen. Entonces ahí Perón y Jaureche no se llevan bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Forja mayoritariamente se va a trabajar a la provincia de Buenos Aires con mercante. Uno de esos era López Francés, que es el que hace el Instituto Tecnológico, hoy Universidad Nacional del Sur, o de la universidad que está en Bahía Blanca. O sea, no es casualidad que un hombre de Forja se vaya a laburar con mercante y está vinculado a la cuestión cultural, porque era parte de lo que Forja venía predicando. Entonces, en general, los forjistas, en su gran mayoría, están con mercante. Después hay una discrepancia entre mercante y Perón, y un poco la salida del mercante supone la salida del forjismo. Ahora, para resumir, ¿qué fue Forja? Insisto, introduce ciertas ideas de nacionalismo económico, que se quedan algunas en el peronismo y otras no, como el caso de Gabriel del Mazo, que nos integra al peronismo, un hombre importante. Pero que después Forja no va a tener tanta representación política, conduce algunos centros de estudiantes, conduce a la Federación Universitaria Argentina. Y después sus hombres como, insisto, Calabrino Ortiz, Jaureche, fueron figuras fundamentales más que nada en la cuestión doctrinaria. Ahora, si vos me decís si fueron el eje de la doctrina nacional, no, porque el partido militar tenía otra formación. Y eso lo vamos a ver en el libro de Perón, Conducción Política, Apunte de Historia Militar, lo podés leer ahí. Perón tenía una formación militar. O sea, adquiere elementos de nacionalismo vía Jaureche que le da los cuadernos de Forja, pero su formación venía por otro lado. Y después, la institución obviamente más importante y cultural en su momento era la Iglesia. Y más que nada para el mundo militar. Después, ¿qué es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio? Perón nacionaliza en comercio exterior. Hoy es privado. ¿Quién lo maneja? Algunas corporaciones, Dreyfus, Monsanto, corporaciones norteamericanas. O sea, hoy en nombre del libre mercado lo que te manejan son algunas corporaciones. Entonces hay que hay un excedente. Perón decía, si el producto agropecuario valía 10 en el extranjero, ponele, yo le daba al productor 7, algo equivalente a las retenciones, pero Perón hacía sobre todo el comercio exterior. Y con esa diferencia hago político-social e independencia económica. Y en las épocas malas del sector agropecuario, lo subsidio. Cosa que ocurrió, imagínense la sequía. Entonces era un organismo que le devolvía al país soberanía porque le quitaba al capital extranjero el manejo del comercio exterior y le generaba un excedente extraordinario para construir el mismo campo en la mala, pero principalmente para financiar independencia económica y justicia social.
Hoy el comercio exterior, no sé, la gente de logística lo va a conocer mejor que yo, pero bueno, es todo un baile porque lo manejan lo que está blanqueado, empresas multinacionales, pero después hay un agujero así que es contrabando. Entonces el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, manejado por el partido militar, reducía los márgenes del contrabando. Hace un tiempo había unos problemas con la pesca en Brasil. ¿Sabe cómo resolvía el contrabando de pesca en Brasil? Con barco de guerra. En Brasil no es tan fácil robar pescado como en Argentina. Entonces imagínense en su momento con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y el partido militar, hubo un uso súper racional del excedente extraordinario del comercio exterior. Hola a todos y todas. La verdad que me pareció una clase impresionante, cosas que yo no sabía acá. Y me quedé con una cosa que dijiste que no sé si la entendí mal, o escuché mal o muy rápido. 60% de pobreza hoy, 10 años en la guerra civil, dentro de 10 años. Pueblo malnutrido. Me quedé con eso en la cabeza nada más. Mira, yo no me quiero meter en mucho más temas de... No voy a hablar de la actualidad, no quiero hablar mucho de partidos. Tachemos los partidos y los nombres, no voy a hablar de nombres. Hoy Argentina, con 50% de pobres, y en la infancia, con 60%, con el conurbano, la Bonaerense, donde yo vivo más del 70%, tiene potencialmente un escenario de conflicto y violencia social muy fuerte. El último público expresado fue el 19 de diciembre y terminaron casi 20 personas muertas. 40. O sea, yo creo, ¿cuántas, Julio? 40. 40, dice Julio. Entonces yo creo que hoy la Argentina tiene semejante situación de pobreza y realmente humillante desigualdad, o preocupante desigualdad, léala como quieran. Tiene posiblemente un escenario de violencia social, conflictividad social, pues difícil de canalizar, que termina en enfrentamiento, en un tiro, en un corte, en un piquete. Después hay una violencia interpersonal gregaria, hijo del fracaso de la democracia. Un país que arrastra décadas de marginación construye anomia social. Yo veo Loma de Zamora y el nivel de violencia interpersonal es realmente pavoroso. La gente tiene cámaras, rejas, alambrado de púa. Y el nivel de violencia es terrible. Y después hay una tercera violencia que está tratando en la Argentina, que es la del crimen organizado, el narcotráfico, que mata solo en la provincia de Santa Fe 400 personas que salen en los diarios o están inventariadas en los tribunales, deben ser quién sabe cuántas. Triple violencia. Entonces, ¿qué va a pasar con las generaciones de los pibes que comieron mal, que no tuvieron escuela, en una educación pública que está en una de las peores crisis de la historia? ¿Qué va a pasar con esos pibes criados en la calle, que son soldaditos de los narcos, sin escuela, sin salud, sin educación, sin cultura de trabajo, en familias cuya unidad básica de la sociedad está quebrada porque el trabajo no integra por el nivel de imaginación? ¿Qué va a pasar? Y bueno, potencialmente la Argentina va a evolucionar a un escenario mucho más violento que el actual. Vamos a decir, Sari, ¿pero no te parecen muchos ya 400 personas al año que violan con el narcotráfico 350 kilómetros de la capital federal? No, son pocas. Vean lo que pasa en México. Ay, ¿no te parece ya terrible el nivel de violencia que se vive en el conurbano y en las grandes ciudades? Donde la guerra entre los argentinos adquiere ribetes dramáticos, te matan por unas zapatillas, por un celular, son capaces de apuñalarte, entran a las casas. No, creo que todavía con el escenario de pobreza y desigualdad va a ser mucho peor. Y la conflictividad social, si no se canaliza en un proyecto superador, puede terminar realmente mucho peor que ahora. Porque la conflictividad en el movimiento obrero organizado se organiza, se contiene, y la dirigencia sindical puede contener el conflicto. La masa desorganizada e inorgánica puede terminar en conflictos diseminados que terminen con un reguero de sangre. Entonces, yo soy optimista si el movimiento obrero ocupa el lugar que tiene que ocupar. Si no, le doy sincero, es preocupación lo que tengo en términos de violencia. Pero soy optimista porque estoy convencido que el movimiento obrero va a ocupar el lugar que tiene que ocupar y le va a devolver a la política la vitalidad, la mística y la vocación nacional por la resolución de los problemas. Grande. Aris, muchas gracias por la presentación. Es un tema bastante... se puede extender un montón, pero unas palabras quería que me contes
la formación doctrinaria del nacionalismo católico que mencionaste que viene desde el 43. ¿Cuál es tu opinión sobre la pelea con la Iglesia, que esta separación que tiene, ¿no?, con la Iglesia? Y después, ¿por qué Perón lo analizará, no sé si dice a la Iglesia o a los jesuitas, como parte de una de las patas de la jerarquía, ¿no? Eso. Claro, la relación con la Iglesia es compleja, diversa, la conoce mejor Isia, la van a tener después con modelo argentino. Y después también Descalzo va a hablar de la doctrina social de la Iglesia y su relación con el peronismo. Seguramente se amplía más. Si me preguntas a mí, el balance de la ruptura entre la Iglesia y el peronismo es sumamente malo, negativo. Para el peronismo, pero es lo de menos para el país. Porque la Iglesia, junto con los sindicatos, es la organización más importante del país a nivel de institucionalización. Hoy la Iglesia se te corre y el nivel del hambre y la contención social, o se te corre la educación y explota la educación pública argentina. Y en su momento era más fuerte que ahora. Entonces yo creo que la ruptura entre una revolución popular y la Iglesia no le sirve a la revolución ni al poder, mi modo de ver. Lo que sí yo creo que hay de ambos sectores malos entendidos. Posiblemente algunos malos entendidos con el ministro de Educación Méndez San Martín, por ahí algunos malos entendidos del sector de la Iglesia, posiblemente no del todo conformes con cómo manejaba la política social la Fundación Eva Perón. Le crean a Perón un partido demócrata cristiano. Entonces, hay un poco de ruido. Hay un poco de ruido. Ahora, lo que sí quiero decir, más allá de los conflictos entre una institución, la cúpula, después está la Iglesia de Dios, que es el pueblo. Y en general la Iglesia de Dios, el pueblo, era peronista y cristiano. Y eso es un poco lo que caracterizó al movimiento político. Después hay el nacionalismo católico, que es variopintos. Hay sectores intelectuales, por ahí más minoritarios. Y después lo que sí hay un nacionalismo católico muy fuerte entre la relación entre iglesia y militares, con los capellanes militares. Por eso también te diría que la relación mala entre Perón y la Iglesia radicalizó las internas con los militares. Por eso digo, fue fundamental. Y bueno, Eva Duarte, una mujer que nadie puede conocer sus valores cristianos. Entonces el peronismo es un movimiento humanista y cristiano y está así desde las 20 verdades hasta el modelo argentino, hasta la comunidad organizada. O sea, el pueblo es cristiano y la doctrina es cristiana, pero es innegable que hubo internas entre la Iglesia y el cristianismo no se puede conocer. Hola. Bueno, Alice, hola de nuevo. Un gusto escucharte también acá, a pesar de escucharte en otras ciudades también con otra temática. Esta vez, en nombre del gremio, así que agradecerte por la exposición, siempre un placer escucharte. Te quería preguntar, ¿dónde crees o cómo crees que Perón confecciona toda esta construcción doctrinaria propia? Y, digamos, ¿por qué se forma de esa manera y elige confeccionar ese conocimiento? ¿Y por qué cree que él elige aplicarlo? Mira, vamos, a ese tema lo vamos a ver bien en construcción política. En construcción política me tienen a mí de vuelta el 1 de septiembre. Así que voy a contestar rápido porque lo vamos a ver ahí más, con mayor detenimiento. Si vos me decís que hay en la conducción de Perón, primero militar. Si ustedes leen el punto de historia militar y después leen conducción política, que es la clase de Perón en la Escuela Superior Peronista. Las otras eran las clases en la Escuela Superior de Garrabat, mucho punto de encuentro. Entonces hay parte de la conducción de Perón que es la militar, cuando habla de estrategia, táctica, innegablemente Perón como militar tenía una concepción, parte de su formación. Eso incluso genera y explica todo el sistema argumental que tenía Perón. Perón argumentaba la conducción con cita de Napoleón o cita de Alejandro Magni. ¿Dónde las había aprendido? Su formación militar. Segundo, obviamente de Perón, una formación cristiana. La izquierda en su momento hablaba de ideología, Perón hablaba de doctrina. Perón decía que los dirigentes tienen que predicar. La idea de predicar y doctrina es una idea que está en la Biblia. ¿Y por qué Perón la usaba? Primero por su formación cristiana, más porque le hablaba a un pueblo cristiano. Posiblemente con esa misma lógica, si iba a hablar a países musulmanes o países de otras tradiciones étnico-religiosas, no lo iban a entender.
Pero Perón tenía un bagaje argumental, los predicadores de un movimiento que tiene mística. Esos son principios más de la conducción religiosa, la idea de predicadores, mística. Entonces es parte de su formación cristiana. Y después hay en Perón, obviamente, elementos de la conducción moderna. Hay muchos elementos de la conducción moderna. Perón llega a la época de la política de masas y Perón desarrolla Radio Nacional, potencia la radio de frontera. Existía Radio Nacional, pero la potencia. Tiene una política muy agresiva de medios, incluso criticada, me preguntaban a mí los colegas, por Forja, criticada por miembros del mismo espacio político. O sea, hay en la conducción de Perón también elementos de la modernidad, el manejo de la radio, el manejo de la televisión. O sea, cómo vos comunicas en la era de masas. Había también cuestiones Perón ahí. Y después, obviamente, Perón toma un montón de los elementos de la conducción del movimiento obrero. Muchos de los elementos de la conducción, la idea de organización libre del pueblo, una comunidad organizada, cuando dice el sujeto es la comunidad del pueblo libre. ¿Dónde saca eso? En la formación con las organizaciones libres del pueblo. Yo creo que al menos en Perón están dando vuelta estas 4 tradiciones. Bueno, para eso, vamos cerrando, ya justo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ariel Chávez del Sindicato de Grabado y Balizamiento. No tengo muy claro cómo expresar, pero sé lo que quiero preguntar. Con respecto a esto de que vos decías en cuanto a los trabajadores que no están bajo convenios colectivos, ¿no? Que son estos de los movimientos sociales, la CETEP y todos los movimientos sociales de trabajadores que autogestionan su trabajo, ¿no? Creo que eso está todavía en un proceso, ¿no? De que el objetivo es llegar a ser trabajadores reconocidos con sus propios convenios y tener todos los derechos y los beneficios que tienen que tener todos los trabajadores. Que quizás un paso ya se ha dado en abrir las puertas de la Confederación General del Trabajo también para que integren o estén aquí dentro, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, o más concretamente, es ¿cómo ves esto de dar un paso, de pasar de nombrar movimiento obrero al gran movimiento de los trabajadores, que integre a todos los trabajadores que estén asalariados con convenios y los que estén autogestionando su propio trabajo, que estén generando su propia cultura del trabajo, que seguramente no va a ser la misma que fue en los 50, en los 70, pero que también el objetivo sigue siendo el reconocimiento de los trabajadores. O sea, y si eso fortalecería a todos los trabajadores, dar ese paso. Este es un tema sumamente político, un poco polémico. Bueno, quiero evitar los temas de la actualidad, pero algo voy a decir y me voy a hacer varios enemigos por esto. A mi modo de ver, pues si tiene que haber una mesa de coordinación y de construcción política colectiva de todos los trabajadores, porque hay una sola clase de hombres que son los que trabajan, y yo te diría que sí. Claramente que sí. Ahora vamos a decir, el ingreso a la Confederación General del Trabajo de las organizaciones populares, y yo te diría no, en las mismas condiciones. ¿Por qué? Por el sistema de democracia que tiene el movimiento obrero bajo la ley de asociaciones sindicales. ¿Cuál es uno de los problemas de la economía popular? Que la subsidia el Estado. Entonces puede que los dirigentes de la economía popular te los ponga el Estado y un partido. El sistema de la ley de asociaciones sindicales construye un sistema democrático piramidal. Entonces yo creo que son legitimidades distintas. Entonces yo te diría que trabajen juntos, que se integren, sí. Ahora, que en el Consejo, en el Secretariado de la CGT tengan la misma representación que los otros, te diría no, porque son lógicas de construcción distintas. Pero por un tema operativo para un momento de construcción de una decisión. Ahora, lo que después yo también creo que, bueno, nosotros deberíamos trabajar, no sé, si un albañil
por fuera del convenio gana un tercio, que por lo que está el convenio, nosotros tenemos que meter dentro de los convenios. O sea, no es que digo que el movimiento obrero organizado se corra, se olvide, abandone. Pero sí creo que la causa es la misma, pero posiblemente el operativo, el institucional, yo diría son lógicas distintas. Y para mí una organización, insisto, bajo ley de asociaciones sindicales, tiene un sistema de construcción democrática que lo hace mucho más estable. El temor mío a una organización financiada con planes que la política te destruya la Confederación General del Trabajo. Pero esto es polémico. Y está ahí también. Buenas tardes, muchas gracias Aris, la verdad que fue impresionante escucharte como compañero peronista, un gusto, un placer como siempre. Yo quería retomar una de las últimas preguntas que te hicieron y respuestas que diste respecto a de dónde había sacado Perón esos pareceres, esos saberes, y yo me quedo mucho con una de las declaraciones que él hizo, que él siempre decía: mi profesión es la de conductor, no la de político, y también hacía referencia a la condición de artista, digamos, que eso siempre para mí es maravilloso cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, porque lo que yo noto es que más allá de la formación militar, religiosa, lo que fuera, también tenía una condición natural que hasta yo en algún momento llegué a pensar que también había estudiado, por ejemplo, psicología. Era una sabiduría tan extraordinaria él cuando hablaba de la juventud es maravillosa, pero aguarda con decírselo todos los días. O el que ayer era el único privilegiado, hoy es el revolucionario de esa madre. Y hablaba hasta de la edad de cuando se forma el inconsciente. Él decía, la madre diciéndole al chico, y a tantos años se forma el inconsciente y eso queda ahí, que después sale. O sea, ¿a qué quiero ir con esto? Que hay una condición de inteligencia práctica en él, digamos, de un dote natural, por algo fue un distinto, digamos, fue un superdotado que sobresalió y que va a permanecer históricamente en nuestros corazones. Que hay, digamos, él rescata mucho con lo fundamental de la sabiduría de él, surge del contacto con el pueblo, digamos, una cualidad natural que él tuvo para interpretar lo que el pueblo quería, cómo queríamos vivir, este pueblo argentino en particular, y lo institucionalizó, digamos, lo generalizó. Una condición natural de él impresionante en ese sentido, práctica. Una institución del movimiento obrero, Pancho Gaitán. Gran compañero. Bueno, primero gracias David por tu concepto. La verdad que David tiene la costumbre de darnos clases permanentemente y yo comparto absolutamente el planteo que el compañero. Pero me permito opinar sobre esta última cuestión que planteaba mi compañero de la Pempinga, porque creo que es uno de los desafíos que tiene el movimiento obrero en esta etapa de la historia. Para nosotros el movimiento obrero no es solo, y lo has planteado muy bien, la perspectiva de la conducción del sector de los trabajadores, sino la perspectiva de la conducción del país, con un modelo de país que nosotros reivindicamos a partir del pensamiento peronista. Para nosotros, y eso, bueno, Juan Carlos Smith ha estado siendo parte del triunvirato de la CGT, lo planteó con mucha claridad. Para nosotros, los trabajadores son todos los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Chocolate por la noticia. Un trabajador desempleado para nosotros es un trabajador. Un trabajador en la informalidad social es un trabajador. Entonces, una de las responsabilidades del movimiento sindical y del movimiento obrero es reconocer al conjunto de los trabajadores y darnos una política para ese conjunto de los trabajadores.
porque además tenemos que darnos una política para el conjunto del país, y esto es parte de nuestras propias contradicciones. Es verdad lo que dice Ari, yo comparto la complejidad que tiene este problema, porque una cosa es la metodología, las leyes, la formalidad del movimiento sindical, y otra cosa es la horizontalidad que se practica en los movimientos sociales y la pluralidad ideológica que complejiza mucho más. Es un desafío muy fuerte, pero es un desafío para el movimiento obrero, y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a resolver este problema. Yo he propuesto a algunos compañeros una idea que no es la solución, pero es la transición. La CGT tiene que convocar a una suerte de Consejo Nacional de Trabajadores, donde puedan otros trabajadores que no tienen las condiciones de los trabajadores organizados en sindicatos, pero que tienen la necesidad y tienen el derecho a opinar sobre la vida de ellos mismos y de los propios trabajadores. Lo que plantea Iris sobre el problema del financiamiento es cierto, ese es uno de los problemas que tenemos, pero no es solo el problema, es uno de los problemas. Es realmente un problema muy complejo, pero nosotros reivindicamos a todos los trabajadores en su conjunto y creemos que la CGT tiene que conducir una política de conjunto donde también estén comprendidos los trabajadores de la economía popular. Muchas gracias. Bueno, se planteó un debate que no tiene nada que ver con el primer peronismo, pero del primer peronismo lo tenemos que analizar. Y yo creo que me parece que la respuesta ahí, yo nunca hablé mucho con Ari, nunca lo hablé con él, pero uno, si toma con liviandad los conceptos, se puede equivocar. Una cosa es la visión que el Papa Francisco lo dice con claridad en la Carta a los Sindicatos Españoles sobre las dos funciones del sindicalismo, la función profética y la función innovadora. Y en la función innovadora nos plantea el Papa Francisco, por la realidad de este mundo actual, que hay que ver más allá de las murallas. ¿Qué significa? Que hay que ver más allá de las propias organizaciones. Entonces, que el movimiento obrero organizado tiene que atender a una realidad generada no por la revolución justicialista, sino por la contrarrevolución capitalista, que es toda esta marginalidad, estos sectores de trabajo que no tienen trabajo. Es una realidad. Creo que lo respondió bien Aris cuando dijo: no, hay que darse un trabajo a esos sectores, pero veamos la realidad. Esos sectores no son organizaciones libres del pueblo, en cuanto a su base organizativa. Son orgas, como le llamamos, que captan a través del Estado y subordinadas al Estado o a determinados sectores, captan, generan una organización casi de adhesión. No es una organización libre del pueblo, es una organización forzada del pueblo. Entonces, una cosa son la respuesta que como movimiento obrero tenemos que dar a todas las trabajadoras y trabajadores, y otra cosa, integrar a la orgánica a organizaciones que no son libres del pueblo. Entonces, creo que es un tema de un debate importante, y Aris lo dice. No, acá tenemos que ver cómo integramos a los convenios colectivos a los trabajadores que están afuera. ¿Cómo generamos la cuestión? Pero para eso, si algo separó al peronismo de otros movimientos que se apoyaron en los sindicatos, hablemos del fascismo. El fascismo organizaba los sindicatos del Estado para abajo, eran dependientes del Estado, tanto los sindicatos de trabajadores como los sindicatos de empresarios. Cayó Mussolini y se acabaron los sindicatos. El mismo Brasil,
que hizo una organización sindical, Getúlio Vargas, copiada de Mussolini y del fascismo. Cayó Getúlio Vargas y desaparecieron los sindicatos. Todo el proceso de sindicalización en Brasil fue mucho más costoso porque prácticamente se municipalizaron los gremios en Brasil, porque desapareció la organización. El peronismo que generó organizaciones libres del pueblo. Desgraciadamente, los movimientos sociales no han nacido organizados naturalmente, sino se armaron determinadas órganos desde la política y tienen expresión política más que sindical y generaron esto. Entonces, ahí podemos decir que el movimiento obrero falló en su momento cuando empezó esto porque no supo integrar a los que quedaban afuera. Cabe una autocrítica. Entonces, hay que retomar ese camino, hay que dialogar, pero en cuanto a la organización, hay que tener mucho cuidado de que no se nos meta a través de una comprensión errónea de esa función innovadora que el momento nos plantea, que no se nos destruya a la organización libre del pueblo, que es el movimiento obrero organizado. Así que esto es para debatirlo, pero me parece que la síntesis que había hecho Aris, yo por lo menos la comparto y nos deja para la reflexión. Gracias. Compañeras, compañeros, mi nombre es Genaro, yo pertenezco al Sindicato de la Fraternidad, seccional de Uruguay, esto es Bahía Blanca. Antes que nada, agradecer al conjunto del esfuerzo de los compañeros y compañeras que han hecho posible la reapertura de la escuela. Yo creo que estamos ante un hecho histórico, volver a reabrir y relanzar la Escuela Superior Peronista. Y quería hacer una pregunta particular sobre lo que considero una relación directa entre la felicidad del pueblo y la participación del movimiento obrero en la política. Vos mencionabas el espacio que dio Perón a los trabajadores, no solo en la creación del espacio sindical, sino en la participación de listas y en la participación de cargos políticos. Ha habido un deterioro en esa participación y ese deterioro está relacionado directamente con la felicidad del pueblo, ¿no? Cuando el movimiento obrero estuvo participando plenamente de lleno y tomando decisiones en cuanto al gubernamental, al pueblo le fue muy bien también. Hoy día no está Perón, tenemos la Organización Libre del Pueblo. ¿Vos considerás que la reinserción nuevamente del movimiento obrero en las decisiones políticas fundamentales de nuestra patria tiene que venir de la mano de la política o es el movimiento obrero organizado el que debe imponerse la política para la toma de decisiones? Bueno, tema difícil. También estos temas polémicos nos vamos a ir. Tengo una semana acá. Yo no tengo apuro, pero es el resto. Che, me alegro hablar con un compañero de la fraternidad. En 1975, Isabel Perón nombró a cargo de Ferrocarriles Argentinos a César Melgarejo. Fue la primera y la última vez que los ferrocarriles argentinos fueron conducidos por sus trabajadores. Gran hombre, Melgarejo. Mira, hay algo, yo no me quiero extender mucho. 40 años de democracia. La democracia es un valor, obviamente, la tengo acá Julio, conoció la cárcel, todo lo que conoció la dictadura, está fuera de discusión el valor de la democracia. Como sistema de canalización de la lucha por el poder. Está fuera de discusión el valor de la democracia que no tiene precio, más para lo que conoció en la cárcel, el exilio o la muerte. Ahora, lo que no es desconocer que la democracia tal cual se practicó no está funcionando. O en realidad funcionó muy bien para algunas corporaciones, para un sector de la dirigencia y no muy bien para la mayoría de los argentinos. En el año 1974 había 800.000 pobres. La muerte de Perón. Hoy hay 20 millones de pobres. Duplicaste por 2 la población, por 20 la pobreza. Entonces hay un límite de la democracia, demoliberal, como la llamaba Perón en su libro del exilio, las fuerzas del derecho de la ley.
El Producto Bruto Argentino, el conjunto de bienes y servicios que produce la economía, es el del año 74. Argentina, su retraso económico parece más bien propio de un país que atravesó una guerra. Y si bien fuimos a Malvinas, la guerra no fue en el territorio. ¿Cómo va a quedar Ucrania después de la guerra? Y sí, bueno, es innegable que su economía va a caer. Ahora, lo que nosotros podemos preguntar a Argentina, si no tuvimos el teatro de operación en la guerra, en el territorio, no tuvimos hecatombes naturales, uno ve, no sé, pasa un tsunami por Haití, y bueno, hermano, económicamente. Entonces Argentina es un país que en 40 años congeló su economía, multiplicó por 20 la pobreza. Y que generó un proceso de decadencia generalizado de las condiciones de vida. Y hay que poner el cascabel de gato. Escuela pública, no funciona la escuela pública. ¿A dónde mandan sus hijos ustedes? No es factible que a la privada. No en todas las provincias, no en todos los lugares. Entonces un país que multiplica por 20 la pobreza, un país que congela la economía, un país que pierde una de lo que era cuestiones que identificaban a Argentina, que era su educación pública. Ahora es una crisis pavorosa. Hoy metés 10 pibes al secundario, en tiempo sacas 2. Metés 10 pibes a la universidad, en tiempo sacas 1. Después está fuera de discusión qué es lo que le metes en la cabeza, ¿no? Pero convengamos que un país con ese nivel de pobreza, un país en el cual quebró el sistema educativo público. Hoy lo que realmente funciona más o menos bien, el sistema público es el universitario, el nivel, escuela primaria y secundaria, y un éxodo, hay una salida. Hola, mis hermanos, mis sobrinos, fuimos a la escuela pública nosotros, todos los otros, mis sobrinos, a la escuela privada. Entonces un país que no integra el trabajo, un país que no integra la economía, un país que no integra la educación, un país que no integra la salud. En su momento Macri había dicho, no, caes en la escuela pública, caes en la salud pública, y todo decía, Macri, no. Está bien, Macri tiene una prepaga, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos de los problemas del sistema de salud público? Que son muy serios. No es un problema de un gobierno, es un problema de la democracia. ¿Por qué no hablamos de los problemas de PAMI? Lleguemos a viejos con la mínima, a venir con 25 lucas, y andás a pagar un turno a PAMI. Entonces es un país que no integra por la salud, que no integra por la educación, que no integra por el trabajo. Y que está fragmentando territorialmente el país, tanto el privado, más caro, menos caro, integrado y excluido. El trabajador afuera que no puede ir a laburar porque lo afanan, que tiene que acompañar a sus hijos a la parada porque tengan miedo de que violen a los hijos. Entonces, ¿qué te quiero decir? En resumen, la dirigencia fracasó. Obviamente que hay dirigentes que han hecho más por el país que otros. Yo voy a comparar a mi modo de ver, en 40 años de democracia, Néstor Kirchner, a mi modo de ver, está fuera de discusiones. Y hay algunos que han hecho mucho más mal que otros. Ahora, el balance general de toda la política es la crisis y la decadencia de la República Argentina. Una de las decadencias más graves de la historia de nuestro país. Que hoy incluso se permite estas cosas, y con este drama de la pandemia, yo me esperaba después de la pandemia campaña de inoculación de los pibes, control de embarazadas, lo que hicieron todos los peronismos en época de crisis. Ni siquiera. Entonces tenemos otra crisis que es mucho más jodida, que es la moral. Porque la economía puede crecer, debería crecer, crece. Si lo que exportaba vale más caro, ahora la decadencia moral. Entonces, ¿cómo salimos de esa decadencia? A mi modo de ver, hay dos actores con nivel de organización y capacidad de incidir en la formación de la agenda pública. Uno es el sindicato, otro es la Iglesia Católica. Entonces, yo de la política espero poco. Ahora, todos los políticos son iguales, no, eso es el liberalismo, el grande dirigente. Ahora, como sistema, está fracasado, está muerto. El sistema de representación por periodistas y por financistas está muerto. Entre la última elección, ustedes piensen que el oficialismo en realidad le pasó casi todo, perdió casi 5 millones de votos, lo mismo que perdió de la Rúa. Yo le puedo echar la culpa a la pandemia, o puedo decir, che, algo está pasando. 1.300.000 personas fueron y votaron en blanco o impugnaron. Entonces, estamos en un clima emocional muy parecido al del 2001, hijos de amigos, familiares que se van al extranjero, entonces no está bien el país. Y en ese contexto yo digo, ¿qué está haciendo la política? Y realmente a mi modo de ver, digo, si bien no son todos iguales, en general está fracasando. Está muerto el sistema de partido. Es una cáscara para armar una lista más que una organización viva. La única organización viva y democrática es esta. Y lo he dicho y lo voy a reiterar públicamente. Entonces, mis expectativas sobre la política, si bien obviamente teniendo en claro que no son todos iguales, mi expectativa de la política no es la mejor. Mi expectativa está dado un puesto en el movimiento obrero organizado y en la Iglesia Católica, a mi modo de ver, las dos únicas instituciones que de articularse pueden incidir en la reconstrucción de la Argentina. Y todas las otras, acá nadie queda afuera, insisto, y en la política hay
miles y miles de compañeros y compañeras de lo mejor. Pero no le tengo fe. ¿Por qué? Por estos últimos 40 años. Bueno, comentamos, Mercedes va a tirar algunos parroquiales. Doy solamente dos cuestiones técnicas y operativas. Primero, a los que les llegó el correo confirmando su inscripción, tienen acceso al campus de la Juventud Sindical Peronista. Entren, chumélenlo, está buenísimo. Ahí vamos a estar subiendo todo el material de las clases, material extra, las clases grabadas y demás. De igual forma, a partir de la semana que viene van a estar recibiendo también un link de video donde van a ver cómo funciona el campus por cualquier duda que tengan. Eso respecto al campus. Por otro lado, la próxima clase es en 15 días. Ahí vamos a tener la segunda clase del módulo 1 con Juan Godoy. Vamos a tener que llegar un rato antes de las 5, aproximadamente pensamos 16-30 horas, porque va a ser con acreditación. Recuerden que la escuela la tenemos pensada en 7 módulos, 12 clases. A partir de la próxima comenzamos a tomar asistencia, ¿sí? Y en la acreditación ahí les vamos a entregar el cuadernillo que hoy se le dio a los invitados, con el libro. Y creo que no me olvidé nada. Un bolígrafo. Y una lapicera, ¿sí? El cuadernillo les va a servir para poder tomar los apuntes y demás. Cualquier duda, cualquier consulta, Guille, yo, Sergio, somos los coordinadores de la escuela, y Sim, que está ahí atrás. Sim es la compañera que les estuvo respondiendo y mandando los mails. Un aplauso para Cintia por Vamos a estar acompañados por todo el equipo de la mesa de capacitación, pero sepan que cualquier duda, cualquier inconveniente,